conecten sus cámaras y apaguen los micrófonos y solo lo activan cuando vayan a preguntar alguna duda. Como ya les había dicho en la clase pasada, íbamos a ver hoy el tema de los trastornos por déficit de atención y íbamos a hablar algo de los ajustes curriculares, sobre todo lo que más van a utilizar ustedes en la clase, perdón, en el examen y los que más utilizan generalmente en la enseñanza general básica. No quiere decir que los otros tipos de ajustes curriculares no se hagan, pero son ya un poco más para la enseñanza especial. En este caso, terminaríamos con este detalle de las clases, de los trastornos específicos del aprendizaje, aunque el TDAH pertenece a otro grupo que no es básicamente de trastornos específicos, aunque hay otros criterios que sí lo consideran así por considerarse que el trastorno de atención puede generar otras manifestaciones, pero sin embargo la raíz está específicamente en el problema de atención. No coinciden en el concepto y eso es básico, sobre todo para el examen teórico, porque la afectación puede estar precisamente en esto, como les digo, puede estar en variadas áreas, pero la causa siempre va a ser la misma, lo que no coincide con los casos de los que estábamos viendo ayer, donde la manifestación siempre va a estar en un área específica y de ahí el nombre de trastornos específicos del aprendizaje o déficit específico del aprendizaje. ¿Ya? Entonces, por eso es que el TDAH se enfoca única y exclusivamente a la atención por la por la manifestación, no tanto por la afectación. ¿Ya? Entonces, el nombre de TDAH creo que es conocimiento de todos, ¿cierto? Falso. ¿Saben a qué me estoy refiriendo, verdad? Sí, licenciado. Ya, Trastorno de entonces, déficit de atención. correcto. Aquí vamos, aunque aquí incluso cometí un error, puse trastornos por déficit de atención. El TDAH es, además de esto, hiperactividad. Por eso es TDAH, porque TDA es otro trastorno, ya lo vamos a ver después, que pertenece a este mismo grupo. Es decir, en este grupo podemos encontrar tres tipos de trastornos, ¿ya? Básicamente, el TDAH es conocido en la parte clínica de psicología y en la parte psicopedagógica por un trastorno que genera cierta inadaptación en el niño, pero que incluso puede ser en un adulto, en su comportamiento básicamente, y esto trae consigo que haya dificultades en el aprendizaje. Incluso puede haber alguna afectación en la adaptación en el medio social y por consiguiente en el medio escolar. De ahí por esto es que se considere como un trastorno del aprendizaje. Ahora, ojo, muchas veces este trastorno del TDAH, si lo sacamos de el medio escolar, pudiera no considerarse un trastorno. ¿Por qué? Porque aquí influye este detalle que le estoy haciendo referencia, que puede influir en la inadaptación social, pero si este trastorno, si este comportamiento hiperactivo o si este trastorno de la atención influye en un mejor rendimiento, en un mejor resultado de la persona en su actividad social, ya no escolar, sino social, pues entonces no se considera un trastorno. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a que si digamos que existe una persona que juegue baloncesto, digamos, y tiene TDAH, quizás este trastorno favorece su rendimiento en el deporte.
Como también puede pasar que si hay una persona con un trastorno de la atención, es decir, tiene un TDA, y después vamos a explicar qué es esto, o recordarlo, pues es una persona que puede rendir, si le gusta mucho el ajedrez, puede rendir perfectamente en el ajedrez. Un deporte que ustedes saben que necesita tener una conducta más bien pasiva de 1, 2 horas, incluso en algunas ocasiones más de concentración, sobre todo cuando estamos hablando de grandes maestros, y realmente esto un poco que confunde. Si bien es cierto, es un diagnóstico que estuvo muy de moda hace tiempos atrás, no mucho tiempo, sino hace algún que otro año más atrás, realmente se dieron varias capacitaciones, se han hecho varias publicaciones, lo que ha llevado a que ya no abunda mucho este diagnóstico de TDAH, pero en algún momento sí abundaron muchos diagnósticos clínicamente mal definidos como TDAH y que no eran. Y ahí después vamos a hablar de cómo diferenciarlo. Lo que sucede hoy, por ejemplo, con este mismo que sucedió antes con el TDAH, sucede ahorita con el autismo. Hoy muchos niños son diagnosticados con autismo sin realmente ser autistas. Muchas veces son síndrome de Asperger y yo prefiero seguir con el DSM-4, que habla de que son dos cosas diferentes, a pesar de que el DSM-5 habla de que es lo mismo. Es decir, el espectro autista abarca el síndrome de Asperger, pero realmente para poder trabajar con estos chicos que no son TDAH, es otra cosa, pero se parecen mucho en su comportamiento, hay que definir bien el diagnóstico para poder trabajar con ellos. Entonces, no sé si queda claro qué cosa es el TDAH para poder seguir en lo que resta de el encuentro. ¿Estamos claros qué cosa es el TDAH? Entonces, es un comportamiento hiperactivo que afecta la conducta o el proceso de adaptación de un niño o una persona a su medio social, dentro del cual puede estar incluido el escolar, y precisamente por esto es que se considera como un trastorno del aprendizaje. ¿De acuerdo? Básicamente esto es el TDAH. Ahora, ¿bajo qué señales nosotros podemos definir que estamos con un niño? Básicamente, ya hablando del área que nos toca, con TDAH. Lo primero es que debe haber una capacidad muy limitante para inhibir su conducta. Es decir, es un niño que puede inconscientemente siempre estar muy irritable o muy pasivo, ¿ya? Puede estar en los dos extremos. Generalmente se observa en la hiperactividad, por eso se habla de que hay actividad motriz incesante, inadecuada e inoportuna. Tienen mucha dificultad para concentrarse largo tiempo, pero ojo, porque hay un tipo de TDAH que sí puede mantener algún tipo de atención sostenida. Cuando hablamos de atención sostenida es de mantenerlo, la atención fija en algo. Ya, después vamos a determinar cuál es. Esta es una característica, la cuarta, perdón, que es muy común para definirlo, sobre todo el TDAH o el TDAH. Tienen una atención selectiva muy dividida, es decir, tienen capacidad para atender más de una actividad al mismo tiempo, cosa que es común en las mujeres, y por esto este trastorno no se ve mucho en niñas, generalmente se ve en niños. Una de las características de la mujer es poder hacer 2 o 3 actividades al mismo tiempo, aunque al final una haga mal, con el mayor respeto de que todas son mujeres y que me están mirando con cara de crimen aquí. Sí, porque por lo general la mujer suele poder estar viendo el celular, puede estar viendo algo en la tele y puede estar también haciendo algo en la computadora o algo en la cocina, pero al final siempre algo sale mal, o pone el dedo mal en el Face
o se quema algo en la cocina, o pasa algo, pero siempre hace más de una actividad al mismo tiempo. Lo cual no pasa con los hombres. Normalmente los hombres tienen que hacer una cosa y nada más, y a veces sale mal. Vaya, para no hablar tan mal de las mujeres. Ese es un detalle. Esta es una de las justificaciones o de las razones empíricas, y insisto en esto porque no está probado científicamente, pero es una de las explicaciones de por qué no es muy común encontrar este trastorno en niñas. Generalmente predomina en niños, ¿ya? Y el otro elemento es la atención dividida, es la capacidad para, bueno, este que le decía, la selectiva, uno genera al otro, es decir, el tener la atención dividida disminuye la atención selectiva. En el caso de los varones es lo contrario, pueden llegar a tener más tiempo de concentración en alguna actividad específica. Y una última, que no por ser la única, solamente me estoy enfocando a las principales, sería la impulsividad o déficit en el proceso de análisis. Es decir, muchos de estos niños usted lo identifica porque tienen comportamientos impulsivos. Es decir, no esperan al final. Son niños que empiezan a escuchar, por ejemplo, el enunciado de una pregunta y ya están levantando la mano sin escuchar el final. Es decir, no logran desarrollar una capacidad de análisis y de síntesis de lo que se le está proponiendo, sino ellos en el primer enfoque que se le da de la pregunta, pues ya lanzan una respuesta. A veces dan y a veces no. Una peculiaridad de ellos también es que son niños muy inteligentes. No son brutos, es decir, realmente sus déficits en el aprendizaje es precisamente por esta última característica. El déficit de atención le limita la capacidad de análisis y eso es lo que hace que tengan bajo rendimiento en muchas ocasiones, pero generalmente son niños muy inteligentes, con un coeficiente intelectual alto. Ahora, en cuanto a las causas de esta enfermedad, realmente no existen causas definidas, como les estaba diciendo. Existen 5 grandes hipótesis. La primera hipótesis es una hipótesis neuroanatómica o funcional, va directamente al funcionamiento eléctrico que tiene el cerebro. Se dice que en estos niños existe menor actividad eléctrica que en los demás, incluso se dice que tienen un 5% de su tamaño en el cerebro un poco más pequeño que el resto de la población. Otra causa que es muy común en estos chicos encontrar es la hipótesis genética. Se dice que la herencia es muy fuerte, es decir, niños de padres autistas es muy común que sean. También es muy común que exista gemelos monocigóticos con TDAH. Ojo, con monocigóticos no quiere decir que los que no son monocigóticos no sean hiperactivos, pero se da mucho más en este tipo de monocigotes. Estos son los que son exactamente igual, que nacen de un solo óvulo. También existen otros de que el 50% de padecer algunas alteraciones cromosómicas, pero esto no está muy definido. ¿Por qué? Porque estas alteraciones en estos cromosomas que se señalan aquí son también frecuentes encontrarlo en otro tipo de patologías. En el caso de los factores ambientales es muy común encontrar el TDAH en nacimientos prematuros, en niños prematuros, perdón. También es muy común encontrarlo en niños que son de partos donde ha habido, o embarazos donde ha habido alguna encefalopatía hipóxico-isquémica. No sé si dominan el término. Encefalopatía viene de inflamación del encéfalo durante el proceso de embarazo o en el mismo proceso del parto. La hipoxia, es decir, esta encefalopatía es producida por la hipoxia, que es una falta de oxígeno, o la isquemia, que es una falta de circulación en la sangre, ambas en fracciones de segundo, que se puede dar
esta encefalopatía producto de uno de los dos o los dos combinados. Esto generalmente es una causa, en el mejor de los casos, de TDAH, porque también puede ser causante de discapacidades que van a perdurar durante toda la vida. Bajo peso al nacer, consumo de alcohol. Esta no es muy probable porque hay muchas personas que consumen alcohol, pero está dentro de las estadísticas, alcohol, sustancias psicotrópicas y tabaco, pero realmente sí está dentro de las estadísticas. No quiere decir que sea exactamente estas causas, pero aquí hay una que, por ejemplo, ustedes saben que por lo general las mujeres cuando están embarazadas tienden a tener constantemente infecciones vaginales. En algún momento los óvulos que se utilizaban para estas infecciones vaginales tenían altos componentes de plomo. Perdón, ¿se ve la llamada? ¿Estoy viendo? ¿No se ha perdido la imagen? No se ha perdido, sí se mira. Ah, ya, porque me salió un cartel que se había perdido la imagen. Si quería volver a... Ya, les decía, estos óvulos que en algún momento se usaron para combatir enfermedades vaginales o infecciones vaginales durante el embarazo, tenían un alto componente de plomo y de zinc. Es la combinación es la que generalmente hacía daño, pero ojo, es la exposición intrauterina, porque muchas veces los médicos mandan zinc porque tiene un alto componente de influencia en el sistema inmunológico y no quiere decir que vaya a afectarles durante el embarazo, aunque un exceso sí puede provocar, pero la combinación de plomo y zinc sí tenía afectaciones en la formación y desarrollo del feto, lo cual no quiere decir que aislados haría, es decir, aquí básicamente lo tiene el efecto nocivo lo tiene el plomo. En la actualidad no existe este tipo de combinación en los productos para estos fines. Otra hipótesis, y esta hipótesis que está aquí arriba, la C, es la que justifica que este tipo de diagnóstico del TDAH sea básicamente deba ser diagnosticado por un neuropediatra, por un neuropsicólogo, básicamente porque necesita de tratamiento farmacológico, es decir, es el único trastorno del aprendizaje que necesita tratamiento farmacológico fuera del grupo de inteligencias al límite, es decir, fuera del grupo de los niños que tienen retraso mental. Este es el único trastorno que existe que tiene tratamiento farmacológico. Y la razón está justamente en esta hipótesis neuroquímica, es decir, ellos tienen alteraciones en los genes o en los neurotransmisores que se encargan de controlar los niveles de dopamina o de noradrenalina. ¿Qué es esto? La dopamina es la proteína que nos encarga se encarga de mantenernos equilibrados, mantenernos en un nivel de relajación o de control de la conducta. Sin embargo, la noradrenalina es un efecto contrario, es decir, es quien nos activa, quien nos mantiene vigilantes, y esto puede hacer mucho que el medicamento siempre va dirigido a esto, a equilibrar estas dos sustancias, estos neurotransmisores, y esto debe hacer que el comportamiento se equilibre. Por eso, si el diagnóstico es errado, podemos excitar mucho más al niño o podemos inhibirlo mucho más. Otra causa neuroquímica está en los fallos, y vuelve a aparecer el tema de la corriente neurotransmisora en la parte prefrontal, y por eso es que decíamos hace un ratico que tenían dificultades en la capacidad de análisis, y también se pueden ver afectados algunas conexiones
frontoestriadas, es decir, van directamente al sistema ejecutivo del cerebro y mecanismos de división, inhibición y control. La última causa es un poco la que nos tiene a nosotros aquí, es la causa psicológica. Esta generalmente se diagnostica cuando existen trastornos de inatención o hiperactividad que afectan la autorregulación del pensamiento y o del comportamiento. Es decir, si esto no se ve afectado, sencillamente el niño no se puede diagnosticar como TDAH. Y por eso es que les decía que puede ser que un niño que tenga, digamos que una alteración en la dopamina, es decir, un niño se suele concentrar más de lo normal, pero si a ese niño le gusta el ajedrez, usted puede utilizar esa hasta cierto punto mal funcionamiento de su cerebro, lo puede aprovechar con el uso de que le guste el ajedrez y explotar esa capacidad que tiene. Lo mismo sucede lo contrario, si tiene una capacidad de noradrenalina mucho más elevada, pues sencillamente puede trabajarse con el niño mucho más la capacidad de elevar su actividad física. Es decir, generalmente en la terapia aquí se busca que el niño libere energía. Por lo tanto, cuando él libera energía, realmente está equilibrando estos neurotransmisores por sí solo, aunque en ocasiones hace mucha falta el uso de medicamentos. Es única y exclusivamente cuando esta causa se ve. Ahora, no siempre se va a ver todo. No siempre se va a ver todas estas hipótesis. Generalmente, para que usted pueda llegar a un diagnóstico de TDAH, debe darse al menos 3 de estas causas que he visto, que les he expuesto hasta ahora. Ahora, esto es un poco que para conocimiento general de ustedes, porque realmente no les va a salir diagnosticar, pero sí en la vida real les va a salir identificar un comportamiento hiperactivo, que sea por mala crianza, que sea por una reacción, digamos que depresiva. Ojo, porque el niño reacciona diferente a nosotros. El niño perfectamente por una depresión, sobre todo cuando es menor de 4 años, el niño puede reaccionar de manera hiperactiva ante una reacción depresiva, lo cual parece contradictorio y de hecho lo es, pero psicológicamente es aceptable. Es decir, él perfectamente puede tener trastornos del sueño, puede tener comportamientos irritables, puede tener comportamientos hiperactivos y sencillamente el niño lo que está es deprimido. No es como nosotros que nos echamos a llorar, que nos afligimos, que nos pasamos tiempo pensando. ¿Qué pasa? Que el niño, al no tener un desarrollo de la imagen de sí mismo adecuada y en relación con el entorno que lo rodea, no tiene cómo reaccionar acorde con lo que espera el entorno de él. Por lo tanto, es que se produce esta reacción en ocasiones contradictorias. De acuerdo, no sé si hasta ahí tienen alguna duda. Esta es la manera de diagnosticar, de definir el TDAH. No sé si habían visto las diapositivas, pero ojo, porque en estas hipótesis está la clave de la diferencia de este trastorno con otros que le había puesto, que yo realmente utilicé las diapositivas de las clases que yo doy en la carrera y por eso decía tarea y decía una serie de trastornos. Eso no sé si los vieron, pero si alguna los vio, esos trastornos que están ahí son generalmente los diagnósticos diferencial con el TDAH. Es decir, yo tengo que diferenciar el TDAH del autismo, de la epilepsia, de un trastorno de conducta y de incluso del síndrome de Rett, que es uno de los trastornos más comunes dentro de las discapacidades. Ustedes, obviamente, vuelvo y les repito, no les va a salir diagnosticar esto en el complexivo, pero sí se les puede presentar en la vida real. El síndrome de Rett es un diagnóstico bastante difícil. Es un niño que es normal hasta los 4 o 5 años y de buenas a primera empieza a retroceder en vez de evolucionar, involuciona. Y se asocia mucho
a esto. En el caso de la epilepsia, obviamente sus manifestaciones y causas no tienen nada que ver con el TDAH, pero sin embargo el medicamento que se utiliza para controlar los ataques epilépticos suele provocar en algunas ocasiones comportamientos irritables en los niños. Por eso hay que diferenciar cuál es un comportamiento de otro. No sé si hasta aquí, hasta este momento, tienen alguna duda, alguien que quiera preguntar algo, si no, para continuar. Licen, sí, yo quería hacerle una pregunta. Buenas tardes. Verá, yo Buenas cuando tardes. estaba haciendo mis prácticas, uno de los niños que estaba en la unidad educativa, la profe me dijo que tenía TDAH y sí se le notaba, o sea, sí se le notaba. Pero lo único que habían hecho los papás es llevar el certificado del psicólogo, pero el niño no tenía tratamiento, o sea, no iba a tratamiento, porque los papás habían dicho que el papá tenía, que el papá había tenido y que el papá ya de grande ya le había pasado. Entonces, era repetido, o sea, era un año más que los otros niños, le habían hecho repetir el año, pero que ese año sí le iban a hacer pasar porque sí, o sea, sí tenía, o sea, sí había trabajado todo a su manera, ¿no? Porque muchas veces no se sentaba en el piso, trabajaba así súper rápido, le hacían las indicaciones y él lo acababa súper rápido. Lo que sí, no era grosero, porque ya la profe como que le había controlado ese punto. Pero ¿qué dificultad puede tener el niño sin la ayuda, o sea, psicológica? Porque ellos necesitan un tratamiento. Eso quería preguntarle. A ver, el tratamiento no es solo psicológico, por eso hablaba hace un ratico de que en algunos casos es necesario incluso fármaco. Hasta cierto punto lo que decían los padres en ese caso puede ser que tuvieran razón. Es verdad que cuando el niño crece, ese comportamiento tiende a regularse. ¿Por qué? Porque lo primero que les digo es que son niños inteligentes, no son niños retrasados. Entonces ellos obviamente cuando empiezan a tomar un desarrollo de su imagen dentro del entorno con cierta madurez, eso los hace conscientemente poder regular en algo su conducta. Pero ustedes puede ser que a la edad que tenemos todos, ustedes puede ser que vean personas de su edad que tengan comportamientos hiperactivos. Y eso no quiere decir que no sean TDAH, son TDAH. Solamente que como tienen una edad adulta, logran regular su comportamiento. Eso por un lado. Ahora, el tratamiento psicológico y psicopedagógico, sobre todo, que es el que ustedes deben realizar, pues obviamente lo que va a favorecer es evitar eso que tú dijiste. Se le había hecho repetir un año y en este se le iba a pasar. No es decir que no había logrado, no había alcanzado los logros, sino se le iba a pasar un poco que porque ustedes saben que en el sistema, los sistemas de educación existen que en los primeros niveles se reprueba cuando generalmente es un subrendimiento muy marcado, si no, realmente se pasa. Es algo, un error que se tiene, para mi criterio, en muchos sistemas de educación, no solo el de aquí, porque en Cuba es algo similar. Y pienso que en otros países suceda casi igual. Ahora, en este caso, generalmente la afectación, permiso un momentico, Care, atiende aquí que están llamando de Cuba ahí, por favor. En este caso, realmente el TDAH, el medicamento no es que va a mejorar, el medicamento solamente es para equilibrar la manifestación del trastorno. Realmente aquí todo va encaminado a regular la conducta, no va a desaparecer el trastorno. Tanto el tratamiento psicológico como el tratamiento psicopedagógico como el neurológico, que es el de medicamentos, el de fármaco. Es decir, todos van encaminados a regular la conducta, nunca a desaparecer el trastorno, porque el trastorno nunca va a desaparecer.
Es decir, es una afectación que no desaparece y perdura por el largo de la vida de la persona. Entonces, en este niño, realmente quizás lo que podría mejorarse quizás con algún tratamiento, como te digo, farmacológico, en este caso algo destinado a inhibir la conducta impulsiva que tú dices que manifestaba. Eso puede regular su comportamiento y pues le permite quizás asimilar mucho más rápido los conocimientos. No obstante a eso, la docente, como bien tú dices, ya había logrado algo. Quizás con esa ayuda del fármaco podría mejorar mucho más en el hecho de quizás utilizándolo a él en el mejor sentido de la palabra para que le ayude dentro del aula, para que haga actividades físicas hasta cierto punto dentro del aula que no afecten el comportamiento de los demás, pero que en el caso de él le mejoren su comportamiento. O lo que es lo mismo, que le ayude a controlar el grupo, porque eso indirectamente le ayuda a él a autocontrolarse, es decir, haciendo eso en psicología se llama proyección, y tú que estudias psicología, pues sabes de qué estoy hablando, es decir, es ver su conducta en el otro y eso al criticar el otro, pues se está autocriticando, sin decir yo me estoy controlando. Entonces esto es un trabajo que se cuenta muy fácil, se logra hacer muy difícil en la hora de aplicarlo, pero se puede hacer. No es difícil ni imposible hacerlo. El tratamiento con ellos es bastante complejo, bastante largo, porque son niños de un carácter, de un temperamento generalmente bastante fuerte. Está muy asociado a esto a ellos. No sé si aclaro la duda. Aquí juega mucho en el éxito de atender a estos niños, juega mucho vincular el tratamiento médico, psicológico, pedagógico y familiar. Esos 4 aspectos tienen que ir muy interrelacionados unos con otros para que haya efectos más rápidos y con mejor resultado. No sé si respondí tu duda. Creo que era Benalcázar la que me respondió, la que me preguntó. Sí respondió, le dicen, o sea, sí, casi los papás no, el niño ni siquiera pasaba con los papás prácticamente, pasaba solo con los abuelitos, porque los papás trabajaban, pero la docente sí, o sea, le decía que que vaya a traer así la caja de galletas, de esas cosas como que para mantenerle, como que para que él no se salga de clases y eso, o sea, le decía, porque el aula quedaba súper cerca de donde estaban las bodegas, entonces le decía, ya es hora de traer las galletas, entonces tú te vas y los otros niños se van a traer las leches y así, entonces sí trataba de que el niño esté con el grupo, pero de ahí agresivo así muy poco. Lo que sí es que no, o sea, si le daban la profe les estaba explicando algo y él acababa súper rápido o no lo hacía, o se sentaba debajo de la mesa y ella ya se acercaba donde él y le decía, tienes que trabajar, ven, trabaja, y cuando ya me reconocía a mí, me dijo que más o menos yo me encargué de él y que esté pendiente, porque al comienzo no me podía acercar para nada, ni la leche me cogía a mí. Para nada, porque a los otros sí yo les daba así todo y él no, solo a la profe, solo era con la profe. Puede ser que estuviéramos frente a un TDAH, pero también por lo que me estás contando ahora del detalle de que no vivía mucho con los padres, vivía básicamente con los abuelos, pues ahí ya entra una nueva sospecha y es el típico niño malcriado, hablando en plata. Hay que descartarlo del niño TDAH. Por eso yo les decía que debe darse aproximadamente unas 3 de las 5 hipótesis para uno poder decir estoy en presencia de un TDAH. Porque un niño malcriado, falta de afecto, puede, o falta de asumir reglas de comportamiento ya en la edad que estamos hablando, mayor de 4 o 5 años,
tiene un comportamiento muy similar al que tú estás contando y no es TDAH. Sencillamente es un niño malcriado. Eso puede pasar. Sí, ya. No, él sí había llevado lo del psicólogo la primera vez que la profesora les había pedido. Y o sea, sí tenían que el niño tenía TDAH, pero de Sí. ahí tratamiento no le habían hecho porque había No digo lo contrario, no digo lo contrario, pero de ahí a que tenga un diagnóstico del psicólogo, no, tampoco me convence. Como te digo, hace un tiempo, no hace mucho tiempo, y todavía hoy se da, aunque se da con menos frecuencia, hay muchos diagnósticos errados en el TDAH, como los hay en el autismo. ¿Por qué? Porque son muy versátiles la manera de manifestarse y muchas veces los psicólogos nos vamos por la primera pista y no analizamos todas las posibles variantes. Eso puede pasar. Bueno, no quiero decir que estuviera el diagnóstico mal, pero ese detalle que dijiste es importante, que estaba poco tiempo con los padres y que mucho tiempo con los abuelos, eso es muy importante y puede hacer pensar de que no estamos frente a un TDAH. Pero bueno, el comportamiento al final es similar, solo que la causa es diferente. ¿Ya? Ya. ¿De acuerdo? Sí, Licen, yo igual así como usted dice, nosotros tenemos un sobrino que la mamá le abandonó y él no tiene papá. Y nosotros pensábamos que tenía TDAH, pero no tiene, es como un niño, así como usted dice, malcriado. O sea, él hace berrinche, no puede estar quieto, pero nosotros pensábamos, le llevamos al psicólogo para ver qué tenía y no dice que tiene TDAH. Entonces, llegando a la conclusión, como usted dice, entonces él tiene eso que falta de afecto, porque o sea, él como no tiene la mamá, no tiene el papá, él está así con el que le quiera coger, con el que le quiera llevar. Entonces, hay momentos que se comporta bien, mal y parece que nada le controla y claro, ya pero ahí en ese caso no es malcriado. Ahí tú lo dijiste bien clarito. Ahí es falta de afecto. Y esa es su manera de enfrentar la situación, esa conducta rebelde. Ahí no es malcriado. Fíjense que estamos hablando de 3 comportamientos similares y ninguno de los 3 para mi criterio es el mismo diagnóstico. Aquí en este caso es justamente eso. Es una rebeldía en función de su propia situación, pero como su capacidad de análisis no le da para llegar a un comportamiento más racional, pues la manera de actuar inconscientemente es esta. Pero tú lo acabaste de decir correctamente, es decir, incluso tiene falta de afecto porque ves que se va con quien le brinda el afecto y seguro el comportamiento ese hiperactivo, irritable disminuye. Entonces ahí te está dando la causa de que no es hiperactividad, no es malcriadez, sin embargo puede ser falta de afecto. O sea, eso nosotros al principio pensábamos que era TDAH porque no puede estar quietito, o sea, le decimos siéntate y él le coge una desesperación como que comienza a mover las manos, a mover los pies, la cosa es levantarse, correr, jugar y a veces ni las tareas quiere hacer. Entonces y al menos yo como ya, sí, yo le llevo a mi casa, le digo, ver Mateito, hagamos de esto, así, o sea, yo le trato como que de que no se sienta frustrado porque él quiere estar solo moviendo las manos, ha comenzado a comerse las uñas, entonces no sabemos qué tiene. Entonces yo le he comenzado a sacar, o así como ahora no podemos salir, yo le llevo conmigo, lo tengo jugando, así como que disminuye, pero va a la casa donde, como decir, vive con los abuelitos, ahí hasta le castigan porque no puede estar quieto. Claro, es que esa es su manera de llamar la atención, no es otra. Y justamente es por esto, es por la necesidad de afecto quizás, también es muy frecuente. Por eso yo les digo, siempre esto cuesta mucho trabajo diagnosticarlo, porque generalmente lo que vemos es la conducta nada más. Y no vemos muchas veces las causas. Aquí tú estás focalizando bien lo que tiene. No sé si hay alguna otra duda, si no seguimos. No, muchísimas gracias. Ya, bueno, entonces teniendo claro esto, es que podríamos llegar a los 3 tipos de, los 3 tipos de diagnósticos que puede haber sobre este mismo trastorno. Es decir, estamos hablando de uno solo que es TDAH, pero realmente esto se deriva en 3 diagnósticos.
Está el TDA, el TDH y el que realmente es TDAH, que es el que combina todo. Pero el TDA es un trastorno de déficit de atención donde predomina básicamente la pérdida de atención, pero no es tan marcada la hiperactividad. Este es un chico, el que decía al inicio, que básicamente puede llegar a, cuando le gusta algo, concentrarse como un niño común y corriente, sin este tipo de trastorno. El tema está en encontrar lo que le gusta, encontrar cuál es la actividad, encontrar cuál es la actividad que él prefiere para por ahí buscar estimular y regular su conducta. Obviamente siempre, por ejemplo, yo les puse el caso del niño que le gusta jugar ajedrez, pero siempre nos vamos a tener jugando ajedrez. Es decir, hay que ir variando en dependencia de la conducta o las actividades, perdón, que les gusta. Este es básicamente lo que diferencia el TDA del TDH y del TDAH. El TDA es un niño que puede tener hiperactividad, pero que se manifiesta cuando le gusta una actividad, se manifiesta con concentración de manera normal e incluso sobremanera. Y aquí es el punto en común con el con el trastorno de espectro autista. Es decir, muchos de estos niños no llegan a tener trastorno de espectro autista, un espectro autista, porque tienen otras características que no se manifiestan en estas 5 hipótesis. Tienen otros antecedentes, pero suele ser la conducta muy similar. ¿Por qué? Porque el trastorno de espectro autista en sus niveles más bajos es un niño que suele concentrarse en lo que le gusta sobremanera, un poco que como que multiplica lo que esté por cero, lo que esté sucediendo a su alrededor, y tienen conductas irritables. Son niños que su conducta tienen poco control y son hipersensibles. Si le molesta el ruido, si le molestan los olores, si le molesta cualquier detalle, cualquier reacción que toque con algo, pues reaccionan de manera muy irritable. Y esa irritabilidad va a ser regulada en dependencia de la profundidad de su espectro autista, de su autismo. Entonces suele confundirse mucho con este niño que en ocasiones se queda perplejo, concentrado en lo que le gusta y no le interesa más nada. Entonces, ojo, porque no estamos hablando de lo mismo y sin embargo aquí está todo lo contrario. Es un niño súper concentrado que puede tener pérdida de atención, pero por sobreatención, no por pérdida de atención. ¿Ya? Aquí la diferencia es que cuanto más rutinaria y más compleja es la actividad, más dificultades para prestar atención. Sin embargo, en el caso de el autismo, esto es justamente lo que les llama la atención. Es decir, ellos tienen un trastorno obsesivo que los hace seguir determinadas rutinas y no salen mucho de ahí. Y es uno de los patrones para diferenciar el TDAH del espectro autista. Es decir, el poder seguir determinadas rutinas. Estos chicos con TDAH suelen ignorar muchas veces, a pesar de que logran concentrarse, suelen perder muchas veces los detalles en la actividad. Esto hace también que uno lo logre diferenciar. Entonces, aquí hay muchos diagnósticos. Obviamente ustedes no van a tener que llegar a definir estos diagnósticos, vuelvo y repito, pero perfectamente ante un niño mal diagnosticado, ustedes se pueden llegar a desgastar tratando de estimular al niño y no logran tener nada. Por eso es sumamente importante que ustedes conozcan estas características, porque a ustedes va a llegar el diagnóstico. Pero si ustedes se dan cuenta por lo que ustedes observan y por lo que saben
que el diagnóstico está errado, ustedes son quienes pueden llegar a sugerir, no nunca a indicar de que lo hagan. Si usted puede sugerir a los padres que evalúen nuevamente al niño o que le hagan una determinada evaluación, porque ojo, ese amor de padre, como mismo le dije, que en algún momento que hace obviar determinados detalles, también reacciona de manera feroz cuando se ataca el amor sobre el hijo. Si usted le dice directamente a un padre que no tiene conciencia de que su niño es TDAH o que es autista, usted le dice, yo creo que su hijo es autista o que su niño es TDAH, se pueden llegar a ofender, porque muchas personas lo pueden ver como una ofensa de manera ignorante, pero es así. Entonces, eso realmente hay que manejarlo con mucho detalle, pero generalmente son los maestros los que se dan cuenta de esto en muchos lugares. No es precisamente los padres quienes se dan cuenta de ese comportamiento. Y sobre todo con el autismo, que es algo que se puede diagnosticar pasados los 3 primeros años, es algo que incluso se llega a terminar algunos diagnósticos sobre los 6, 7 años y previamente se ha convivido con ese niño con esas características y no ha habido quien en ocasiones quien lo diagnostique. Entonces, son patologías bastante complejas de diagnosticar por comunes que sean. Por eso es que muchas veces se dice que hay diagnósticos mal hechos, ¿ya? Porque hay tantos que realmente la población no es para que sea tan grande, a pesar de que pueda haber tantos diagnósticos. Lleva siempre un trabajo multidisciplinario. Generalmente estos diagnósticos no lo puede hacer un psicólogo solo, no lo puede hacer un neuro solo, no lo puede hacer un pediatra. Generalmente deben trabajar en conjunto para poder llegar a un consenso. Y eso es un patrón por el cual ustedes pueden guiarse ante un diagnóstico que llega a ustedes. Porque realmente su función es estimular, tratar de mejorar ese comportamiento. Pero obviamente ustedes deben dominar qué características tienen los niños con ese diagnóstico para usted poder trabajar con ellos. Entonces, ahí es donde usted se pone muchas veces a cuestionar lo que han hecho otros profesionales y a veces con mucha razón, ¿ya? A pesar de que puedan decir que no los especialistas, ¿ya? Entonces, que hablamos acá de el trastorno de predominio hiperactivo se puede dar con un toque de hiperactividad o con un toque de impulsividad o con ambos combinados. Y es este niño súper intranquilo que estábamos hablando hace un ratico. Es el niño que no sigue muy fácil las reglas a pesar de que las domina. Es una cosa contradictoria que uno a veces se pregunta, pero si tú sabes lo que hay que hacer, ¿por qué no lo haces? Entonces, es justamente la capacidad de pararse, detenerse, concentrarse en lo que tiene que hacer primero o después. Y es lo que hace que en muchas ocasiones tenga fracasos, es decir, precisamente por esa impulsividad. Es decir, no repara en la forma, en la consecutividad de pasos, ¿ya? En el caso de la hiperactividad, no, sino de la hiperactividad, del que predomina la hiperactividad, es lo contrario, es el que no se logra sostener tranquilo un rato. Es el niño que constantemente puede estar haciendo determinada actividad, sin embargo, puede estar prestando atención en lo que está pasando y no directamente en su hiperactividad, en su actividad. Es decir, como les dije antes, el niño tiene una capacidad dividida. Su dificultad está para sostener la atención en algo específico. Eso por un lado es esto, pero por el otro lado tiene algo bueno, que tiene una alta capacidad de atención dividida, es decir, puede estar haciendo 2 cosas al mismo tiempo. Y eso es lo que hace que muchas veces aparentemente ellos no están atendiendo la clase y cuando usted le pregunta, responden. Y usted dice, pero ¿cómo pudo responder? Entonces, eso puede pasar en algunos casos. En ocasiones, esta hiperactividad, sobre todo cuando adquieren ya una mayoría de edad, estamos hablando de los 5 o 6 años,
esa hiperactividad se manifiesta mucho en la manera de hablar. Por eso aquí, como se dice, hablan excesivamente y de manera muy rápida. De hecho, esta es una característica que perdura en los años, es decir, es una de las que se mantiene en la persona ya adulta. Básicamente, este es el más común y yo podría decir que este es el más difícil de diagnosticar, a pesar de que es el más común, porque es el que más características en común tiene con otra patología, que es justamente la hiperactividad. En el caso del otro que es combinado, pues justamente es lo que hemos estado hablando hasta ahora, es el TDAH, y es el niño que en unas ocasiones se manifiesta de una forma, en otras de otra, y realmente no tiene un comportamiento muy estable, es decir, tiene una variación entre los tres diagnósticos. Esto que hemos estado viendo hasta aquí es el TDAH realmente. No sé si así era como lo tenían dominado, como lo tenían para su conocimiento, pero aquí básicamente es muy importante que estos tres diagnósticos, se logren diferenciar de estas patologías que están aquí. Esto era lo que le hacía referencia hace un ratico. Estos son los diagnósticos diferenciales. Cuando se habla de diagnóstico diferencial en psicología es con lo que usted compara, para que no sea. Usted dice, se parece a esto, pero no lo es por tal razón. ¿Ya? Estos son algunos de las diferencias. Está el síndrome de X frágil, que en cambio es muy común en las niñas, más que en los niños. Acá la diferencia estaba en que era más común en los niños que en las niñas. Está la discapacidad intelectual al límite o moderada. Muchas ocasiones tienen, por determinado retraso mental, tienen esa conducta hiperactiva, pero ojo, una de las características que les dije es que el TDAH no tiene retraso mental. Otro diagnóstico a diferenciar es el trastorno de conducta, o lo que se puede llamar como lo que es de base para un trastorno psicopático, donde la causa general de esa conducta hiperactiva es una convivencia en un entorno disfuncional. Bien, no tiene por qué ser delincuencial, sino cuando se habla de disfuncional puede ser que no existan reglas, no existan normas de conducta. Puede darse en el hogar más bueno y más favorecido, incluso con condiciones económicas, se puede dar una conducta de este tipo, porque realmente lo vamos educando en un ambiente en que puede faltar lo que estábamos hablando, las reglas, las normas, los valores, y eso hace que la persona adquiera un comportamiento totalmente inmaduro y reaccione con estas conductas hiperactivas para llamar la atención. Y la causa básicamente aquí es un complejo de inferioridad. Otro trastorno muy parecido es el trastorno afectivo, el que estábamos hablando hace un ratico con la estudiante, que ahora no recuerdo cuál fue el nombre, de la que me estuvo hablando del caso del niño con dificultades, creo que es Pamela, con dificultades de afecto, necesidades de afecto, y es similar, sin embargo la causa es diferente, y los otros que ya había estado hablando, que es el autismo, el síndrome de Asperger y la epilepsia. El tratamiento, como le estaba diciendo hace un rato, tiene que ver mucho con mezclar, vincular los tres ambientes, el ambiente médico, el ambiente escolar y el ambiente familiar. Si no se conjugan estos tres ambientes, es muy difícil de regular el comportamiento con un niño con este tipo de trastorno. Los medicamentos pueden ser muy buenos, como mismo decía Pamela no, era Benalcázar, creo. Los padres suelen rechazar este tipo de tratamiento porque dicen que su hijo no está enfermo, que su hijo no está loco, y generalmente un poco que rechazan el uso de fármacos. Sobre todo cuando lo que se necesita es bajar la noradrenalina, que puede en los primeros tiempos darle sueño al niño hasta que se adapta.
Bueno, hasta ahí el tema del TDAH. No sé, alguna duda que tengan hasta el momento para pasar entonces a la otra parte que era el del ajuste curricular. ¿Alguna duda con este tema? Sí, licenciado, yo tengo una pregunta. ¿Quién me habla? Un ¿Perito? niño, sí, ¿Ya? un niño con TDAH le vi ahí que tiende a juntarse con niños menores que él. ¿Por qué no opta por niños de acuerdo a su edad o mayores que él? Es muy simple, porque en ellos está asociado una tendencia a querer hacer imponer sus normas. Y generalmente como ellos no tienen la capacidad de análisis tan desarrollada como para poder convencer a los demás, esto le hace tener choques y en ocasiones por eso se confunden mucho con un trastorno de conducta disfuncional o disocial. Suelen tener conflictos con sus coetáneos, entonces logran comportarse mucho mejor con edades menores porque logran hacer prevalecer sus criterios. Esa es la razón. Todo está en el uso de Sí, se su puede decir que quieren capacidad liderar, se de... puede decir más o menos, ¿no? ¿Perdón? Se puede decir que quieren, o sea, estar como líderes, se puede decir más o Exacto, menos. exacto. Por eso una de las maneras de controlar su conducta es lo que le decía antes, es el usarles en el mejor sentido de la palabra para controlar la conducta de los demás, es decir, utilizarlos en la medida que él libera su energía, controla la de los demás. Es un efecto de proyección en psicología. Es decir, no decir, estate tranquila, estate tranquilo, sino dile a los demás que se esté tranquilo. Y el hecho de él querer controlar la conducta de los demás hace que controle la de él de forma indirecta. Por eso es que tiene Gracias. mejor efecto. Es decir, la dificultad de él puede estar en el uso, por eso decía, en las conexiones prefrontales. En algún momento creo que les di algo de eso cuando les di psicología evolutiva. La parte frontal, ustedes saben que es la que se regula el pensamiento en un 70-80% y es la que se encarga de regular justamente la conducta, producto de esa racionalidad. Entonces, el hecho de que aquí en ellos esto esté hasta cierto punto afectado es lo que hace esta situación. Es decir, no analiza cómo convencer a los demás, sino siempre trata de imponer. ¿Ya? Ya, gracias, Liz. ¿Ya? Licenciado, ¿Quién tengo habla? una pregunta. Buenas ¿Quién me tardes. habla? Arias. A Pamela. ver, Sí, dígame, Pamela. Lice, una pregunta. No sé, a mi hija no le han diagnosticado nada, ¿no? Pero ella es así como usted dice, es bien conversona, o sea, ya no se calla, está, habla, habla, igual está haciendo otra cosa y al rato de que le preguntan, ella sabe todito, pero nunca le han diagnosticado nada. En la escuela la profe lo que dice es que ella está haciendo otra cosa, pero al momento de la profesora preguntarle o decirle, a ver, Naomi, dime qué estábamos haciendo, ella le dice, pero no está atenta a clases. O sea, ahí tendría que yo de hacerle revisar a ver qué tiene o cómo. A ver, de acuerdo como dicen los psicólogos, si no se produce un fenómeno de inadaptación, pues no hay problema. Es decir, mientras esto no genere dificultades en su rendimiento, pues no hay problema, no hay por qué atenderla. Ahora, cuando eso empieza a generar conflictos, ahí sí te sugiero que lo hagas, porque también es muy común que la profesora diga que la culpa es del niño y puede ser que la clase de la profesora no motive a tu niña. O sea, sí, dice, en ese caso ella es así, dice, por ejemplo, ahorita que están así en este del teletrabajo, ella, la ¿Ya? profesora, no le llama, no le escribe, o sea, y está en una escuela particular, entonces ella no quiere, dice, a ver, mami, ¿por qué la profe no me toma en cuenta? Dice, o sea, y ella es pilísima, yo le digo, a ver, mi amor, hagamos rapidito, y ella le entiende, en una que usted le explique, ella le entiende, pero está en otra cosa haciendo, está así como que recortando. Y yo le digo, a ver, haga el deber, y ella, yo estoy hablando, y ella está haciendo otra cosa, y al momento ya hace, y lo hace bien, y rápido, o sea, no es Claro. que, En pero, estos casos, generalmente ujú, tienes que tratar de descubrir como para qué es buena.
explotarle esa capacidad. O sea, verá, dice, en ese caso, para decirle para qué es buena, es para el dibujo. Ella puede estar dibujando, pasa solo dibujando, así. Por ejemplo, yo estoy así, le digo, a ver, no me hagan los deberes, y yo le estoy diciendo, verá, tiene que hacer esto, así, y ella está dibujando, dibujando. Y le digo, ya a veces como que me enoja, le digo, a ver, ¿qué le dije que haga? Y ella sabe lo que le digo que haga. Ella hace bien, es como que no me toma en cuenta y al rato de hacer, ella lo hace. Claro, Y entonces, conversa, y la profe igual me ha dicho que, o sea, es bien pilas, pero lo que a ella, la profesora le enoja es que le corta la clase, ella está en otra cosa, y la profesora está dando la clase, y ella como que le corta. Entonces tuvimos, el primer problema lo tuvimos en la escuela, entonces nosotros optamos de cambiarle de escuela a una particular, como hay menos niños, pero igual, o sea, ha tenido mucho problema, por lo que les cambian de profesora casi muy seguido. Entonces claro. ella no sé si es la profesora a la que no se adapta, por lo que tuvo ya 3 profesoras hasta ahorita, pero o sea, ella es como que no hay algo que lo concentre en sí en la escuela. Puede ser, pero no me parece que sea TDAH. Es que O sea, es muy difícil encontrarlo en niñas. ya. No es que sea imposible, pero sí es difícil. Ajá, yo también decía que no puede tener eso, pero la profesora dice que sí, porque es muy inquieta, no quiere estar quietita. Le digo, tal vez porque es pequeña y no hay ¿Qué edad algo que le tiene? llame la atención. 7 años va a cumplir. Puede ser, no digo que no sea, pero Ajá, tampoco es para dar un diagnóstico de aquí por lo que tú me estás contando. pero o sea, tendría que yo llevarle a hacer revisar. No creo. Mientras tenga buenos resultados en la escuela, no creo que sea necesario. Porque eso De que hasta tiene cierto buenos punto también resultados, sí tiene. Sí lo ¿Perdón? tiene en la escuela, sí tiene buenos resultados, o sea, sí Por eso, comprende y hace las cosas rapidito. mientras no haya malos resultados en la escuela, Ujú. no, o que tenga muchos conflictos sociales con los amiguitos, etcétera, etcétera, no creo que sea un problema. No, sí es bien amigable, Eh, o sea, o sea, en compañerismo ya le gusta estar siempre. No le gusta estar porque, solito. ojo, puede haber personas con un temperamento colérico que son muy hiperactivas y no es TDAH. O sea, en la casa Eh, conmigo, o sea, sí se reniega mucho, pero en la escuela dice que es tranquila la profesora. Puede ser. Entonces, yo me inclino más por esto que te estoy diciendo que por ser un comportamiento hiperactivo. El problema es que Ujú. el TDAH también por eso es que se confunde mucho, porque nos vamos única y exclusivamente por la hiperactividad, pero hay que ver Mm, las causas. Esa es la ya, base. Liz. ¿Ya? Muchísimas gracias, Liz. Bueno, Licen, yo, Araceli. dígame, Araceli. Licen, yo tengo un niño de 11 años y él, como le digo, él no se asocia con los niños pequeños, sino con las personas adultas de 18 o 20 años, así. Él no juega con niños pequeños. Y el profesor me dice que yo soy la que le estoy diciendo que no se junte con los compañeros. Entonces yo le dije que no. Porque ya ustedes no me están preguntando en la clase, ya ustedes están haciendo consultas de psicología aquí. Voy a tener que empezar a Pero cobrarle la consulta. A ver, Araceli, ¿en tu casa viven más personas aparte de tú y él? sí, el hermano tiene 15 años. Es decir, no abundan niños muy pequeños en No, su menor ambiente. que él, no. No, Menor menor que que él, él, no. ahí puede estar ahí la causa. A ver, es una cosa muy rápida, muy a priori lo que te estoy diciendo, pero puede ser, es un comportamiento muy común de niños cuando conviven ellos en un ambiente donde predominan las personas adultas. Entonces comienzan acuérdense que el niño, su principal forma de aprendizaje, aparte del lenguaje, es el imitar a otros. Y entonces, si todo su entorno es de adultos, ¿a quién va a imitar? Tiene que imitar a los adultos. Entonces, no tiene otro patrón de comparación. Entonces, eso puede ser una causa. Pero Eh, él dice, ay, no me gusta jugar con los pequeños porque ellos saben llorar, dice, y siendo de la misma edad de claro, él. es que me imagino que en la casa quizás él es el que llora o lo han hecho llorar en algún momento
con los juegos, ¿cierto o falso? Porque la risa tuya lo dice todo. Entonces, yo lo digo en el mejor sentido de la palabra, es decir, no es que abusen de él, pero sí es que va tomando un temperamento que logra asimilar mucho más el juego de niños más adultos. Se me ocurre pensar por lo que me estás diciendo, pero no es que sea un problema eso. No creo. Bien, ¿Ya? gracias. Bueno. ¿Cuánto es? No, tranquilo. Tranquilo. ¿Alguna otra duda con la clase, por favor? Sí, Lisen, verá, estoy con una pequeña duda. Verá, Diga, Alejandro. se dio o se suscitó un caso que un niño con TDAH, o sea, un psicólogo le diagnosticó TDAH, pero este niño no tenía eso, sino había sido un niño genio, un superdotado. Tal vez hay manera que nos podamos confundir con esto, Sí. o porque Sí puede ser. Bueno, no tanto como los superdotados, que son bastante comunes poco comunes de encontrar, pero sí niños que tienen un coeficiente normal alto, se aburren muy fácilmente dentro de un aula, y como su capacidad de inteligencia supera lo de la media, pues eso hace que pueda adquirir un comportamiento hiperactivo, es decir, puede similar lo que me decía Pamela. Es decir, está como que parece que no le interesa, pero es que como que ve tan obvio lo que le están diciendo que lo toma a un segundo plano y lo resuelve y él sigue en lo que le interesa. Eso puede pasar. No tanto que sean superdotados, sino que puede hacer que tenga un coeficiente normal alto, y eso justamente hace que se aburra en el aula. Y si tiene un temperamento colérico, pudiera ser, o sencillamente energías en el cuerpo que necesita liberar, asume un comportamiento hiperactivo. Ya, si, por ejemplo, es una persona temperamentalmente más equilibrada, pues puede quizás cambiar de actividad y no tomar comportamientos hiperactivos. Eso puede ser otra reacción y estamos hablando de lo mismo. Ya, porque en este caso al niño sí le hicieron ese test de inteligencia y le llevaban a Quito donde el neurólogo, y le habían hecho este test y él daba un puntaje de 170 a 180, entonces era un niño genio. Pero aquí ¿En qué test le aplicaron? El de inteligencia. ¿Pero cuál de ellos? Porque hay 80,000 test. La verdad no recuerdo bien, es que es un amigo cercano. Entonces él nos comentó esto, y había un psicólogo que habían tenido en la escuela donde le tenían al niño y él decía que él tenía TDAH. Entonces él comenzó a ver si en verdad el hijo tenía TDAH. Entonces él se fue a Quito, lo diagnosticaron, estaba con un neurólogo y todo, y resultó que el niño era genio. Es más, ahora le subieron 2 años más en la escuela, porque él aprende demasiado rápido. O sea, él ya se aburre de lo mismo. ¿Qué edad tiene? Él tiene 7 años. ¿Y está entonces en sexto por ahí? Ajá, ahorita. Puede ser, no digo que no, puede ser. Lo que pasa es que los superdotados son tan poco frecuentes que yo por lo menos soy un poco incrédulo, ¿no? Yo siempre digo que prefiero desconfiar primero de un mal diagnóstico a decir sí, ese es mi defecto. Yo soy un poco así escéptico, pero puede ser, no digo lo que no sea. Sí, porque él era inquieto, o sea, sí tenía los síntomas, como decir, de un niño con TDAH, porque él era muy inquieto, pero en cambio él estaba atento, y si le preguntaban, él no podía estar en el puesto parado más de un minuto, pero a él le preguntaba el profesor y él ya le decía, o hacía una suma matemática y él ya le decía más rápido que el profesor. ¿Y ahora en ese otro grado has regulado su comportamiento? Sí, la verdad el papá no quiso subir, le iban a subir más, algo así, él me comentó, pero él no le quiso subir porque él decía que él se va a perder mucho su niñez, el lado social. Entonces, claro, eso es real. De hecho, los superdotados están dentro. A ver, no sé si revisaron el libro que les dije, pero en ese libro
en el último grupo, son 5 grupos de trastornos de problemas de aprendizaje. El último grupo es de inteligencia al límite. Todos tienen retraso mental, excepto el Asperger, el autismo y estos niños superdotados. Todos los demás pueden llegar a tener retraso mental, excepto estos. Es decir, esto no deja de ser un trastorno del aprendizaje. Justamente por eso que tú acabaste de decir. Porque generalmente sí, desde el punto de vista cognitivo no van a aparecer problemas, pero los problemas vienen desde el punto de vista socioafectivo. Porque obviamente él lo puede, quizás como tú dices, está en sexto, pero podrían haberlo puesto en séptimo o octavo. Estamos hablando de niños de 12 años. Esos niños no piensan igual que él, que tiene 7. Entonces lo van a ver demasiado inmaduro. Y es lo que le suele pasar, por eso es que se entiende como un problema de aprendizaje también, a pesar de que sea todo lo contrario, a pesar de que son niños muy inteligentes, pero el trastorno viene en el área socioafectiva. Y justamente es lo que puede generar ese comportamiento hiperactivo en la edad normal que él debería estar desde el punto de vista escolar. Eso puede darse el caso. Es poco común, pero sí puede darse. Pienso que es un manejo adecuado, pienso yo. Dicen una pregunta. Dígame, Urbano. Un niño que solamente es inquieto, ¿puede tener TDAH? Solamente que es inquieto, nada más. No necesariamente puede ser. Esa hiperactividad puede ser por cualquier otra cosa. Fíjate que todos los casos que hemos hablado aquí tienen hiperactividad y no necesariamente, y ninguno creo que ha sido TDAH. Bueno, quizás el caso que dijo Andrea, pero los demás, ninguno ha sido TDAH. Y todos tienen como punto en común la hiperactividad. Por eso yo le decía que en algún momento son casos mal diagnosticados y eso es lo que hace que en el caso de ustedes o los profesores se desgastan tratando de trabajar con el niño y al final no tienen resultados positivos casi nunca. O en pocos. Sí, eso. Porque una maestra le diagnosticó a un sobrino, mi sobrino es demasiado inquieto. Y entonces dijeron que era TDAH, por eso fue que le pregunté ahorita. Pero la maestra no puede diagnosticar. Fíjense eso yo le decía, a mi hermano. Ustedes pueden sugerir, porque ustedes al final van a ser maestros, ustedes van a sugerir que los padres lo lleven a un especialista. Incluso le estoy diciendo que un especialista aislado tampoco puede llegar a un consenso, a un diagnóstico de este tipo. Generalmente debe ser un equipo multidisciplinario, es decir, tiene que haber un neuropediatra o un pediatra y un neurólogo de conjunto con un psicólogo. Es decir, siempre debe haber una combinación de 2 o 3 especialistas para poder llegar a un consenso de este tipo. Estos especialistas por separado pueden llegar a dar un diagnóstico y acertar en lo cierto, pero no siempre aciertan en lo que es. Entonces, con el mayor respeto a la profesora, puede ser que tenga mucha experiencia, pero realmente no creo que pueda llegar a un diagnóstico. Es como yo pedirle un diagnóstico a ustedes. Ustedes no pueden llegar a diagnosticar. Ustedes conocen las características para poder trabajar con ellas, pero no para diagnosticar. Porque no es solo esto. Es decir, yo le estoy hablando a usted aquí de una serie de trastornos, una serie de patologías que todavía ustedes no conocen todas a fondo. Por lo tanto, no pueden llegar a comparar con conocimiento de causa de todo. Entonces, esa es la razón. ¿Ya? Solamente ahí tomen la última diapositiva que les mostré, el caso de todas estas patologías, todas se parecen en algún momento, pero ninguna es igual. En el caso de estas que estaba manifestando acá, estas patologías. Es decir, son 8 patologías diferentes y ninguna es igual. Sin embargo, todas tienen un punto en común que es la hiperactividad. Y la causa es diferente. Bueno, ¿alguna otra duda?
Sí, Licen, yo le quería hacer una pregunta. Verá, ya, digamos, yo conozco de un caso que al niño le dijeron la psicóloga de la escuela, pero, o sea, pues, porque tiene 4 años, está en inicial 2, eh, pero le dijeron que prevalecía, que parecía que tiene autismo, porque no le gusta jugar fútbol, el ruido le molesta mucho, realiza las actividades, pero supóngase, dice que lo que me contaba es que no, que si le dicen que coma un tipo de cosas de la escuela, él no lo hace, pero que la mamá le había dicho que él no lo hace porque en la casa no lo hacen. Entonces que a él ya le mandan comiendo, entonces que en la escuela no lo hace, pero que le han dicho que le iban a hacer seguimiento, pero que es posible que sí tenga autismo. Entonces, ahí lo más recomendable sería que le lleven a otro especialista, ¿no es cierto? No decirle a los familiares, sí, parece que tiene autismo, porque en este caso, a quien le dijeron es a mi tía, que mi primo tiene autismo. Entonces él estaba ofendidísimo, así como dijo usted, se pueden ofender, que cómo que mi hijo tiene autismo, que entonces dice, si yo era así, y o sea, y mi tía es muy buena estudiante, o sea, no es superdotada, pero tiene un coeficiente alto, entonces dice, tal vez mi hijo es así y no es porque tiene autismo. Le digo, pero trate de estar tranquila, solo te dijeron que iban a hacer un seguimiento. Entonces, Claro. eso digo, lo más recomendable sería decirle a ver si es que puede ir a otro especialista o cómo se trataría este tema, porque en mi caso fue así. Realmente la decisión de ir a ver un especialista es lo ideal. Eso es lo ideal, eso no hay otra decisión. El que sea o no autista, ojo, que los síndromes de Asperger son muy buenos en lo que les gusta, son inteligentísimos, pero tienen rasgos similares al autista. Como que tienen comportamientos, por ejemplo, obsesivos, como que no les gusta mucho el roce social, que tienen limitaciones de expresar sus emociones, sobre todo en un ambiente desconocido. Pues esas características son muy comunes en el Asperger. Lo que pasa es que su diferencia con el autista es que tienen un mayor poder de sociabilidad. El autismo ya tiene a multiplicar por 0 el ambiente que para él no resulta de interés. Sin embargo, el Asperger lo puede llegar a tolerar. Esa es la gran diferencia entre uno y otro. Es decir, el autista se encierra más en su mundo. Si este niño del que estamos hablando tiene amigos, aunque sea 1 o 2, si interactúa con sus amigos de alguna manera, no creo que sea autista. Podría ser Asperger, pero del hecho de que no le guste el fútbol, a mí no me gusta el fútbol, jugarlo. A mí me gusta verlo, pero no me gusta jugarlo. No, él Por no eso juega, o sea, no lo practica y no juega, o sea, no juega. Tiene un amigo, eso me decía mi tía, solo se lleva con un amigo y no es sociable para nada. Pero en cambio, si cuando venía acá a mi casa y todo, sí le buscaba a mi hijo. Y siempre y el Anthony, o sea, entonces por eso le digo, tal vez, o sea, sigue ver tranquila, tienes que ver que le hagan el seguimiento, pero no te ofendas. Cuando conversas con él o cuando él conversa con otras personas, porque quizás contigo, como tiene más roce afectivo, no se manifiesta esto, pero cuando conversa con otras personas, ¿logra mirar a la cara? ¿Mira de frente a las personas? No, él le habla y habla como adulto, o sea, habla como que fuera niño más grande, pero Sí. casi nunca te ve a la cara. Y siempre ve allá a un lado y es, mamá, yo quiero esto, pero no, ni a nosotros nos ve así, sino que él habla como que fuera un niño más grande. Comportamientos obsesivos, es decir, repite mucho las conductas o todo tiene que ser así como él lo estructura. Sí. Entonces tiene rasgos de síndrome de Asperger.
Ahora tampoco es que yo esté diciendo que sea Claro. eso, No, pero no, sí no. tiene características. Ojo que, a ver, el síndrome de Asperger es el nivel más bajo de autismo. Lo que pasa es que es un problema de clasificación. En la nomenclatura de psiquiatría, hasta el DSM-4 era separado el síndrome de Asperger del autismo. Ahora en el DSM-5 es lo mismo. No, están unidos. Entonces, no es como para preocuparse, pero sí puede. Lo ideal para salir de dudas es llevarlo a un especialista. Si realmente tiene rasgos de Asperger más que de autismo. Ah, ya. Tampoco puede ser para volverse loco. Lionel Messi es síndrome de Asperger y muchos quisieran ser Messi. Sí. Steven No, y de Spielberg ahí, es Asperger y también es una persona brillante en la vida, es decir que no es nada para pegarse una soga al cuello. no, sí, y es muy, o sea, y es muy pilas, o sea, ahora que están en la casa, me manda así los videos mi tía y las actividades y las habla y todo, o sea, se ha abierto mucho estando en casa, pero con mi tía, o sea, y habla, o sea, y el otro día que era el cumpleaños de mi prima, se inventó una canción y le mandó el video, inventada la canción, porque él no Entonces, tenía regalo, no tenía entonces regalo no es, y le no, mandó, entonces no es Asperger. No es Asperger. Por eso tú acabas de decir, no es de un Asperger. ah, ya, No es sí, Asperger. no, es así, es muy, Puede o ser sea, y me manda los videos. algún otro comportamiento inadecuado que lo manifiesta desde el punto de vista social, pero no creo que ya eso que tú acabaste de decir de Ajá, grabarse él y mandárselo a alguien, eso no ajá, lo hace un Asperger. ah, Y si lo ya. hace es porque tiene una implicación muy fuerte con esa persona. Eh, Tal vez sí porque, mi tía le cuidaba a él cuando era más chiquito, entonces pasaba con mis primas, tal vez así, pero de ahí, eso digo, de ahí así amiguitos así de la edad, no. Lo que yo le dije es que tal vez él no tiene amigos porque en la casa de él pasa solo con gente adulta, no pasa También con niños, entonces tal vez es eso, le dije, puede no pasar. puede ser, ajá, le digo, tal vez es eso pero en la escuela no lo saben. Entonces, por eso, No sé si ustedes ven la televisión en sentido general, en este caso tú que estás estudiando también, sigues estudiando psicología a propósito, ya te graduaste. no, todavía no acabo. No sé si, si tienen cables ustedes, en el canal Sony hay un serial que se llama Good Doctor. El protagonista de ese serial es un síndrome de Asperger. Y ahí en el serial ustedes lo ven, es una persona brillante, cirujano, está haciendo la especialidad de cirugía, es brillante, sin embargo es Asperger. O sea, no hay nada para uno volverse loco, solo es descubrir su principal potencialidad y explotarlo, nada más. No es nada para preocuparse, solo para ocuparse, no es para... Ujú. Ya, bueno, entonces sigo, Ya. si no hay otra duda. Les decía, bueno, entonces a partir de aquí, yo pienso que las dos principales áreas que le puedan salir, yo creo que usted a veces se ríen cuando yo le digo esto, como diciendo, usted sabe lo que va a salir. No es que sepa lo que va a salir, pero ya lo que ha salido anteriormente, pues me hace enfocarles un poco a esto. Creo que en estas dos áreas es donde debe estar centrado el examen de complexivo, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Para que no vayan a perder el sueño, vuelvo y les repito, no les va a salir nada de diagnosticar, pero sí les puede salir en los casos prácticos trabajar con un grupo teniendo en cuenta un niño de este tipo. Eso es lo que sí, ténganlo por seguro que les puede salir y les va a salir lo más seguro, porque ya ha salido desde que se hizo esta variante de examen, ha salido. Entonces aquí es donde entran el tema de los ajustes curriculares. ¿Qué cosas son los ajustes curriculares? Aquí están los conceptos,
no son más que estrategias o recursos educativos que se utilizan además de los normales para hacer que la educación o la enseñanza cumpla su objetivo. Cuando se dice así tan abierto es porque justamente son así. No está escrito qué es lo que hay que hacer. Todo está de acuerdo a las necesidades educativas especiales que tenga un niño o algunos niños, ¿ya? Y de aquí el concepto de problemas de aprendizaje, que ya no recuerdo si se los di al inicio, pero el concepto de problemas de aprendizaje está basado justamente en esta frasecita del medio, en las necesidades educativas especiales. Va a haber problemas de aprendizaje cuando un niño tiene necesidades educativas especiales, ¿ya? Si no, no hay problemas de aprendizaje. Si no, estamos hablando de un trastorno de otro tipo, ¿ya? Por eso es que al inicio de la clase de ayer, yo cuando preguntaba, ya no recuerdo quién fue la que me respondió, pero me dijo que la dislalia no era un problema de aprendizaje, que era un trastorno del habla, creo que fue quien me dijo. No recuerdo si era Pamela o quién era, pero sí sé que me lo respondió alguien así con ese término. Ella tenía toda la razón, aunque yo le quise cambiar un poco la historia, porque sí bien es cierto que puede generar problemas de aprendizaje, pero el diagnóstico sí era real, como ella lo dijo. Era un diagnóstico, es un trastorno en el habla y no es una necesidad educativa especial. Lo que pasa es que uno genera al otro. Pero en estos casos, sí son niños que tienen necesidades educativas especiales porque no van a variar. Es decir, ellos pueden moderar ese comportamiento, pero no lo van a desaparecer. Nunca va a desaparecer del todo. ¿Ya? Entonces, lo primero que tienen que tener claro es que el ajuste curricular se va a hacer sobre las necesidades educativas especiales. Y va a ser alguna modificación que yo voy a hacer con el fin de sortear determinado obstáculo que impide una interacción o un aprendizaje en el niño. ¿Eso está claro? Eso es importante que esté claro, que tengan una idea para que logren interpretar una conceptualización de qué cosa es un ajuste curricular. Fíjense que yo no les he dado ningún concepto. Le he dado ideas para que ustedes saquen su propia conclusión de qué cosa es un ajuste curricular. ¿Alguna duda con esto? ¿O no se entiende? ¿Se entiende? Silencio total, sepulcral. Pues nada más que veo a Araceli y a Pamela, los demás tienen la cámara apagada. Digo, y Andrea, no veo, no, por eso no me gustan mucho las clases por esta vía, ¿no? Porque no sé si están o no están. Pero bueno, digamos que sí entienden. Me voy con la opción de que sí entienden. Teniendo en cuenta que estas son el tipo de necesidades, ¿qué se hace? Aquí está el cómo se hace. Es decir, yo voy a seleccionar o elaborar determinada propuesta que pueda enriquecer lo que voy a hacer, lo que no haría con un alumno común. Es decir, voy a tratar de que, si, no sé si se han fijado, y disculpen que tome el ejemplo, quizás puede ser ofensivo, pero no sé si conocen el doctor Albuja, que sale por la tele. ¿Lo conocen? Sí, todos los domingos. El doctor Albuja, todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Y lo querían hasta poner como ministro de Educación, de Salud Pública y todo. Ojo, esta persona, él explica contenidos de un alto componente científico, ¿no es cierto? Pero su manera de hacerlo lo hace digerible para todo el mundo, ¿cierto o falso? Para el que sabe, para el que no sabe de medicina, para el que sabe, para el que no sabe de psicología. Sí, todo el mundo lo entiende, por eso todo el mundo lo sigue. ¿No es cierto? Entonces, sí, es justamente esto lo que hay que hacer. Justamente es esto lo que él hace. Obviamente, esto no es un ajuste curricular, pero hasta cierto punto sí, porque está enseñando
cosas que no son de dominio para toda la población. Y sin embargo, él lo hace digerible, asequible a todo el mundo. ¿Por qué lo hace? Porque él hace un ajuste en la manera de enseñar ese tema. Es lo mismo que hace o que debe hacer el maestro en la clase. Es decir, debe modificar de tal forma lo que va a hacer, lo que va a enseñar, de manera tal de que sea asequible al niño del cual estamos hablando. ¿Se entiende? ¿A partir de qué? Habilidades, modificaciones, lo que usted entienda que sea necesario. ¿Ya? Por eso es que no existe una regla de qué hacer, sino cómo hacer. ¿Ya? Porque el objetivo es que la persona o el niño en este caso aprenda. ¿Ya? Ahora, el ajuste de cómo usted lo va a hacer tiene que estar ya en relación a qué? A las necesidades educativas especiales de esa persona. ¿Ya? ¿Se entendió hasta ahí? Por eso no existe una regla, no existe una forma específica de hacer el ajuste, la adaptación curricular. ¿Ya? Como les decía ayer, tienen que dominar que existen dos grandes grupos de ajustes curriculares. Una, que son los ajustes o adaptaciones curriculares no significativas, y la otra que son de ajustes o adaptaciones curriculares significativas. ¿Cuál es la diferencia de los dos? En el que la primera, solo lo que se modifica es la manera de yo poder hacer llegar los conocimientos. Hacerlo quizás más práctico, más ilustrativo, etcétera. O en el caso de las significativas, ya aquí la diferencia es que ya yo cambio objetivos, contenidos, incluso logros de aprendizaje. No sé si ustedes llegaron a ir en algún momento, cuando fuimos en las giras, a una fundación que se llama EINA, que quedaba en las afueras de Quito. No sé si ustedes llegaron a ir, yo creo que sí. Y habían chicos que estaban ahí, bueno, todos los niños que estaban ahí tenían discapacidad intelectual, pero sin embargo habían niños que estaban en bachiller, había niños que estaban en octavo, había niños que estaban en décimo, como habían otros que estaban en quinto y sexto, y sin embargo las edades variaban muchísimo. Es decir, no era una consecutividad, pero si encima de eso usted se fijaba los contenidos que les daban en los que estaban en el colegio o los que estaban supuestamente en el bachiller, pues no tenían nada que ver con lo que el bachiller y el colegio regular. Es decir, esto se hace como para que su personalidad se mantenga a un nivel alto, su rendimiento y su autoestima siga siendo alta. Pero obviamente el nivel de conocimiento que se les imparte ahí tiene otra finalidad y no es el que adquieran el conocimiento que necesita un niño de bachiller. ¿Se entiende? Aquí hay un ajuste curricular significativo. ¿Por qué? Porque ellos lo que están recibiendo es habilidades para que ellos logren convivir, para que logren ser cada vez más independientes, para que logren vivir dentro de una sociedad y se puedan valer por sí solos. Esa es básicamente la regla en ese tipo de enseñanza. Sin embargo, van pasando de grado como si estuvieran en el currículum de educación normal, ya no en la educación especial. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Esta última es un ajuste curricular significativo, porque realmente ellos no van a dar conocimientos de física, no van a dar conocimientos de química, no van a dar nada de esto que lo tiene un chico de bachillerato. Pero sin embargo, puede que pasen de nivel para segundo, para tercero de bachillerato incluso. ¿Ya? Esto es, vuelvo y repito, esto es fácil de explicar, pero difícil de hacer. No es tan fácil. Generalmente estas adaptaciones curriculares en cuanto a objetivos y contenido de esta que estaba explicándoles van enfocados a esto. Es decir, se introducen, los contenidos van
dirigido a los valores, a las conductas, a las actitudes, al respeto entre ellos. No sé si ustedes recuerdan que una de las profesoras hacía mucho énfasis en que ellos se aprendieran a conocer entre sí. La profesora tenía dentro del aula varios chicos con diferentes patologías y ellas le enseñaban a ellos a reconocer cuando el compañero estaba entrando en crisis. Un poco para que no fuera un ente disociador, sino todo lo contrario, para que fuera un ente integrador en el grupo. Entonces, es como que cambia la perspectiva. Esto es lo que se llama adaptaciones curriculares significativas. Es decir, el fin es otro. No es un fin netamente académico, sino va también a la parte social, a la parte más funcional y autónoma de la persona. En cambio, en el caso de los ajustes no significativos, pueden incurrirse en estas clasificaciones que son de acceso, es decir, facilitarles adquirir el currículo, o de contexto, es decir, moldear la estructura, la emotividad o la forma de impartir. No sé si ustedes aquí en el instituto pudieron ver una chica, si la memoria no me acuerdo del nombre, era una chica que se graduó hace ya como año y medio, ustedes creo que estaban empezando, y la chica era ciega, sin embargo estudió para desarrollo integral infantil. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser ciega si va y viene sin bastón? Pero en el aula escribía en braille. No sé si ustedes la vieron algún día. De hecho, incluso practicaba el atletismo y creo que había ganado 1 o 2 competencias internacionales representando a Ecuador en la carrera. Eran carreras de fondo. Ahora no recuerdo el nombre. Pero yo, como que les decía ahorita, soy un poco escéptico, no me convenzo mucho de las cosas en ocasiones muy rápido. Pues yo en alguna ocasión le puse un examen y le puse el examen delante a ver qué reacción tenía, porque yo no entendía muy bien de que ella pudiera ir y virar sin bastón y sin embargo en el aula decía que no veía. Entonces yo le puse un examen igual que los demás delante sin decirle nada. Obviamente no lo hizo. Yo le pregunté, Rosa se llamaba, Rosa, se llama porque no se ha muerto. Yo le pregunté, Rosa, ¿por qué no haces el examen? Y dice, profe, no sé, usted no me lo ha dado. Y tenía el examen delante. Puede sonar un poco sádico, ¿no? Pero yo lo que estaba tratando es de comprobar si realmente era o no era, porque había conductas que tenía que no me convencían. Después ella me explicó que ella sí veía la sombra, ella veía la silueta de la persona delante, pero en lo que no lograba era ver detalles pequeños. Entonces ahí me convenció de algo, no era ciega del todo, era débil visual. Y no le gustaba usar lentes. Entonces, si quizás ella hubiera usado lente desde una edad anterior, quizás hubiera mejorado algo su visión. Pero bueno, es un caso muy particular que yo tuve esa experiencia, cada rato la cuento porque si bien es cierto, fui un poco injusto en hacer lo que hice, pero yo quería convencerme de algunas cosas, ¿no? No por lo que me decían los demás, sino por mí mismo, por lo que estaba viendo. Entonces, en este caso con ella había que ajustar los exámenes. Con ella había que hacer los exámenes orales, siempre había que hacer los exámenes orales. No se podían hacer por escrito. Ese es un ajuste curricular no significativo. ¿Por qué? Porque yo de todas formas le podía preguntar exactamente lo mismo que podría saber cualquiera de ustedes. De hecho, hizo el examen complexivo igual que usted. Entonces, justamente no cambió nada. Ella tenía que dominar exactamente lo mismo que ustedes, solo que había que preguntarle de forma diferente, nada más. O habría que saber braille para hacer el examen de ella en braille, pero no era el caso, no era mi caso, por ejemplo. Entonces ahí hay un ajuste curricular no significativo. En cambio, en este caso de los que estamos viendo, sí son cambios significativos. Es
esta es la razón por la cual yo muy particularmente no coincido en algunos términos de la política de inclusión. Es decir, una cosa es que usted no los excluya socialmente y otra cosa es que usted incluya dentro de un aula de niños con cierto nivel de coeficiente intelectual a un niño que no tiene un coeficiente intelectual normal. Estamos hablando, por ejemplo, del más común que casi todo el mundo conoce, que es el síndrome de Down. Síndrome de Down nació, se desarrolla y muere como síndrome de Down, lo que quiere decir que va a nacer, desarrollarse y morir como un retraso mental, porque una de las consecuencias de esa trisomía en el par 21 es justamente el retraso mental. Entonces, ¿qué puede pasar? Que este niño tenga o conviva en un ambiente social favorable y que tenga una muy buena estimulación, y eso hace que socialmente sea un niño muy que se logra adaptar e insertar en el medio social muy bueno. Eso es verdad, eso es real, se puede lograr. También está el caso de un chico que es hijo de una ex alumna del ICCA, que el chico trabajó mucho tiempo en el Supermaxi, bueno, no exactamente en el Supermaxi, sino en la Plaza Shopping, exactamente en Movistar. Ese chico, cuando tú llegabas a Movistar, te orientaba de acuerdo a tus necesidades y te indicaba a quién te podía atender de acuerdo a lo que tú le dijeras que necesitabas, pero eso no quitaba nunca sus características en su patología. En él socialmente tú puedes lograr muchas cosas, pero intelectualmente no vas a poder lograr lo mismo dentro de un grupo de personas que tengan un coeficiente intelectual normal. Entonces, es muy difícil hacer ajustes curriculares significativos dentro de un aula donde existan personas que no necesiten este tipo de ajuste. ¿Ya? Puede haber conflictos innumerables. Podríamos estar toda la tarde hablando de esto. Entonces, pero eso sí es clave a la hora de ustedes hacer el tema de la práctica. Si les sale este tema por ejemplo, se me ocurre trabajar con un grupo de 15 estudiantes y dentro de ellos existe un síndrome de Down, eso es extremadamente difícil, porque usted va a tener que hacer dos planificaciones. Usted va a tener que hacer una planificación para los chicos que tienen un coeficiente intelectual normal y va a tener que hacer otra para el niño que no tiene un coeficiente intelectual normal. Por eso es que yo difiero de ese nivel de inclusión, ¿ya? Sin ir en contra de la ley. Es decir, yo no los excluyo socialmente, pero académicamente es extremadamente difícil y va a traer muchos conflictos. ¿Ya? Ahora, sí se puede incluir un caso de una persona donde exista un nivel de coeficiente intelectual relativamente similar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí lo que se va a necesitar entonces son ajustes curriculares no significativos. Es decir, usted no va a cambiar nunca ni objetivos, ni contenidos, ni lo. Usted es el primer caso, lo que pregunté inicialmente es el caso en el que usted va a trabajar con el grupo y con el niño al mismo tiempo. Es decir, va a ser una planificación en la cual usted puede destinar 2, 3 veces a la semana una atención más personalizada con el niño, pero lo puede llegar a integrar dentro del grupo. ¿Ya? ¿Se entiende cuál es la diferencia? Entonces, el cómo y el qué hacer, eso sí, ya es propio de su creatividad.
Listen, no le escucho. Listen, no se escucha. ¿Se me escucha? Ahorita sí. Sí, Listen. Sí, bueno, no sé qué fue lo que pasó ahora, si se cansó la pantalla, se durmió con lo que yo estaba diciendo, pero lo cierto fue que se me quedó todo en negro aquí de nuevo. Está haciendo sabotaje hoy en la computadora conmigo. Bueno, no sé, a ver, ¿alguna duda de lo que estaba hablando hasta ese entonces? Sobre los Listen, ajustes. Dígame, Alejandra. yo sí tengo una duda. Listen, usted dice que hay dos tipos de adaptaciones curriculares, la Ajá, significativa y la no significativa, ¿verdad? Pero en el correcto. caso, digamos, nos pone en este caso del niño del síndrome de Down, ¿él necesita una adaptación o otra planificación? Es justamente la otra planificación es el ajuste que tú vas a hacer. En Es este decir, caso sería la significativa. ahí hay que hacer un ajuste significativo y Ya, por ya, eso ya. tú necesitas otra planificación. Ya. Ok, esa era mi duda. Gracias, Por Liz. eso es que pedagógicamente no es factible, porque Claro, tú no puedes trabajar con dos muy planificaciones en una difícil. misma aula. Ajá, Bueno, poder quizás lo puedes hacer, pero es muy difícil. muy Eso puede difícil. generar muchos problemas. Entonces, no es factible, realmente. Ya, ok, Lisen, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No tienen más dudas o no se entendió nada? ¿Cómo es? Licenciado, yo tengo una pregunta. A ver, Angélica. Nos dicen que si tenemos ese caso en un grupo de estudiantes del niño de síndrome de Down, o sea, ahí es lo que yo no le entiendo, o sea, en la misma planificación le hacemos el ajuste para Sí, el tienes que niño. hacer, es lo que le decía Alejandra, tienes que hacer una segunda planificación para el niño. Y puede ser que tú, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre que en las actividades motrices, tú lo puedes incluir a él perfectamente, porque quizás motrizmente él no tenga esa gran dificultad. Pero cuando vayas a estimular el área del pensamiento, pues en él tienes que hacer mucho más refuerzo, porque justamente por ahí viene su discapacidad. Es intelectual, no es del todo motriz. Entonces, por eso es que tienes que hacer otra planificación dentro de la que tú haces. Si no es que no se puede hacer, se puede hacer. Lo que pasa es que eso te va incluso a limitar la velocidad en el avance con el resto de los estudiantes. Ya, licenciado, gracias. ¿Ya? ¿Otra duda? Arriba, antes que Karen se me duerma, que ya estaba bostezando ahí. Plaza, ¿no hay dudas? ¿No? Lice, yo Qué tengo bueno. una. Dígame, Fernanda. En la adaptación no significativa iría el TDAH, la dislexia, o sea, porque sí pueden ir Sí, en la misma planificación. sí. Justamente por eso les decía que estos son los casos que más les pueden salir, porque aquí sí se hacen ajustes no significativos. Acuérdense que siempre les dije, en ninguno de ellos hay retraso mental. En casi todos hay un coeficiente intelectual normal o normal alto. Entonces, no vas a tener que modificar contenidos, ni objetivos, ni logros. Tú puedes hacer alguna modificación sencillamente para favorecer su rapidez en el aprendizaje o para favorecer su comportamiento dentro del aula, pero no para nada más. Gracias. ¿Ya? Listen,
Yo tengo, bueno, no más que duda, quiero que me aclare. La licenciada, bueno, no recuerdo bien el nombre, la que nos daba lo que es planificación. Ella dijo que la planificación siempre debía ir de acuerdo al niño que lo vamos a incluir. O sea, en este caso, digamos, un niño, cuando hay inclusión, estoy hablando, ¿no? Un niño, digamos, que, digamos, es paralítico, ¿ya? La planificación debe ir dice siempre pensando en los logros de ese niño, porque los demás ya lo logran. Eso es lo que ella dijo. En este Bueno, caso, ahí yo discrepo. adaptación curricular también iría. A ver. Puede ser un tema de comprensión, ¿no? El ajuste curricular va en función de lo que él pueda lograr. Eso sí. Pero si él está dentro de un grupo, digamos que estamos hablando de un niño que en ese momento está en una silla de rueda y que tú sabes que no va a caminar, nunca vas a poder planificar, por ejemplo, en una clase de cultura física, un juego de fútbol. Claro, es que eso dijo, las actividades deben ir de acuerdo a las capacidades del niño. Porque ahí estás supeditando. No de los demás. No, ahí estás supeditando la característica del resto a las de ese niño. Entonces vas a limitar el desarrollo de los otros. Tú tienes que ingeniártela para incluir ese niño en la otra planificación. Y obviamente a él tienes que hacerle una planificación diferenciada, a él. Pero tienes que insertar esa dentro de la otra. ¿Ya? Y ojo, que aquí no estoy hablando de un niño con retraso mental. Aquí la dificultad puede ser motriz, pero cuando es el caso de retraso mental, entonces es peor porque estamos en la escuela y lo que se aprende en la escuela básicamente es cognitivo. Entonces, lo demás es relativamente colateral. Entonces, a ver, en pedagogía hay una norma que dice que tú debes enseñar sobre la media. Tú nunca puedes enseñar ni para los que más saben ni para los que menos saben. Si enseñas por el que más sabe, el que menos sabe se te aburre y te hace problema en el aula. Si enseñas por el que menos sabe, entonces el que más sabe se te aburre y te hace problema en el aula. Por lo tanto, tienes que ir sobre la media, tomando en cuenta que puede ser que en el aula haya uno muy inteligente y otro que no sepa casi. Pero tienes que ir sobre la media. Entonces, cuando se habla de ajuste curricular es justamente eso, porque tienes que ajustar ese detalle con ese chico e insertarlo en la otra. Pero nunca lo puedes hacer enfocado a él, porque si no, los demás no avanzan. Ya, listen, o sea, verá, en este caso la discapacidad puede ser física o mental y tenemos que usar de ley adaptación curricular. O sea, eso quiero que me aclare. Sí. Sea física o mental del niño, tengo que utilizar. Si una o la otra, gracias, claro. Gracias. Y ahora el ajuste vuelvo y repito una vez más, de acuerdo a la necesidad de ese niño. ¿Ya? Pero cualquiera de las dos lleva ajuste. Puede ser que para las clases de matemáticas, si la dificultad es motriz, no necesite ningún ajuste curricular. Pero para las clases de cultura física o de expresión artística, pues sí, necesite. ¿Ya? Pero quizás en las de pensamiento y lenguaje no necesita porque es motriz nada más. ¿Ya? ¿Otra duda? Ya. No, Lisen, gracias. Ya, ¿alguien más? ¿No hay dudas? Bueno, les agradezco. No les voy a poner los casos que les puse en la plataforma. Eso se los dejo ahí de cultura general. No es para que se traumaticen. Todos esos casos tienen trampas, como digo yo. El diagnóstico no es tan fácil. Era solo para debatir. Lo que pasa es que ya llevamos 2 horas y realmente tengo que hacer otras cosas, revisar otras cosas en la plataforma y ya no me da el tiempo. Pero bueno, esos casos como están ahí no les van a salir. Realmente era para ayudarles un poco a
definir cuando estamos enfrente de alguien con X diagnóstico, y tienen sus trampas, todos tienen sus trampitas que había que debatirlas. Eso generalmente lo utilizo en las clases. Por lo tanto, no se preocupen con los casos que están ahí, son de conocimiento general. En el caso de los que parecen que son dislexia, ninguno es dislexia. Y los dos primeros, creo, si la memoria no me falla, son TDAH. Uno es TDA y el otro es TDAH. Los otros que parecen dislexia, ninguno es dislexia porque tienen algo en los criterios diagnósticos que no lo cumplen para ser dislexia. Pero no se preocupe, eso no sale así. Si le sale como les digo que ha salido, y es de esta manera. Es tratando de buscar el ajuste curricular con algo de trabajo dentro del grupo, no diagnosticando nada. ¿De acuerdo? Entonces, creo que no nos veremos mucho ahora hasta que ya no estén a punto del examen. La próxima semana, cuando se confirme lo del proceso de titulación, ahí le pediré permiso a algún profesor. Desde la semana que viene comienzan a trabajar con Yadira Villalba. Van a trabajar la parte didáctica, si la memoria no me falla. Tienen 3 días, la semana próxima completa con ella, si la memoria no me falla. Entonces, posiblemente la semana que viene o principio de la otra, ya tendría todo lo del proceso de titulación, cómo sería bien definido, y ya les explicaría, le pediré unos 5 minutos al profesor que le esté dando clase para explicarle con detalles cómo va a ser. Pero no debe diferir mucho de lo que ya le he dicho hasta ahora. Puede ser que haya algún que otro ajuste que siempre sugieren las autoridades, pero debe estar por ahí, por lo que les acabo de informar. ¿De acuerdo? Como les dije al inicio, no se aprendan nada de memoria. Traten de leer y volver a leer mucho para que puedan relacionar cosas. El examen complexivo es netamente práctico, a pesar de que la primera parte es teórica, pero las preguntas incluso pueden estar mezclando varias asignaturas juntas. Entonces son muchas preguntas de razonamiento, por corta que parezca. Siempre hay alguna pregunta de conocimiento, obviamente, pero nada le van a preguntar de memoria. Todo es de aplicación, todo es de razonamiento. Entonces no se aprendan nada de memoria, es imposible aprenderse una carrera de memoria. Se pueden frustrar cuando vean que son tantas cosas. Por eso lean, traten de entender las cosas mejor y suficiente con eso. Lo demás ya lo deben tener de forma inconsciente. No se preocupen. Nadie va con el fin de reprobarles, todo lo contrario, pero también tienen que demostrar lo que deben haber aprendido durante la carrera. Eso es lo único que se les va a pedir, que demuestren lo que saben. Nada más. ¿De acuerdo? Les deseo mucha suerte. Dicen, no se vaya, regáleme un minuto. A ver, dígame. Yo ese día que usted estaba hablando de un costo, yo no tenía el internet bonito y no le escuché. ¿Será que me puede explicar esa parte